Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y vamos a llamar a esta meditación en esta mañana Unión Vital. Unión Vital. En Juan 15 encontramos del verso 1 al verso 17 esta parábola que habla de Jesús. Y es uno de los términos que Jesús repite varias veces. Hay 7 expresiones de Jesús que dice yo soy, no, yo soy. Ustedes recuerdan que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy el pan, y ahora aquí dice, yo soy la vid verdadera. Pero no es ese el tema que quiero enfocar esta mañana, sino hablar sobre esta parábola y cuál es la enseñanza principal que tenemos aquí en la parábola de la vid. El concepto y la verdad de la vid no era algo nuevo para el pueblo de Israel. La nación de Israel es vista por Dios como una viña. Y hay varias referencias en las Escrituras a eso. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Isaías capítulo 5 para hacer una referencia en el Antiguo Testamento de Israel como la viña de Dios. Isaías capítulo 5, del verso 1 al 7, dice parábola de la viña allí. Y observen que dice en el verso 6, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Esta es la viña que Dios ve a Israel como una viña, pero esperaba de esta viña, dice aquí, una planta deliciosa, esperaba juicio, y el resultado que encontró, vileza, esperaba justicia y encontró clamor. Entonces la viña de Dios no estaba dando el resultado que él estaba esperando, o sea, no había cambios en la vida de las personas. La nación de Israel como viña no estaba produciendo. Ahora, una viña, la razón de ser de la viña es el fruto, porque no hay otra viña. Usted puede, a través de la poda, manejar eso. Y uno puede decirle a un buen podador y decirle, podame la viña para que me dé sombra. Y le va a podar la viña para que le dé sombra. Algún fruto por ahí va a salir, pero va a ser poco. Y otro le va a decir, podame la viña para que me dé fruto, y quiero mucho fruto. Y esa viña le va a dar muchísimo fruto, ¿no? Es interesante el trabajo de la poda y la incidencia de la poda sobre la planta. Estaba leyendo sobre esto un poquito y encontré que la viña, se han encontrado viñas en Italia que tienen 300 años y aún más de 300 años. Y uno dice, ¿cómo puede ser que una planta de una viña viva tanto tiempo? Bueno, es así. ¿Y saben cuál es el secreto de que la planta dure mucho tiempo? La poda. La poda. La poda es lo que va a determinar la salud de la planta, y en aquellos años, hace muchos años atrás, no estaban los adelantos tecnológicos como hoy para curar una planta, y seguramente que había otros elementos primarios para curarla, pero son plantas que siguen produciendo hasta el día de hoy, plantas rastreras, porque en aquellos hace 300 años no había alambres como para preparar un viñedo con espaldera, como lo hacen hoy día los viñedos que conocemos. Pero las plantas siguen produciendo. El secreto está en la poda. Y cuando miramos esto de la realidad de nuestro mundo y vemos lo que dice la Escritura, la palabra de Dios dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él se identifica con la vid.
Porque la vid es una planta que evidentemente puede vivir mucho tiempo. Él es la vid, Él es eterno, Él vive para siempre, ¿no? Y después dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Mire, la poda, ahí está la poda, ahí nomás. Está la poda. ¿Por qué? Porque la vid va a depender muchísimo de la poda. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que haya fruto en la planta. Porque dice aquí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Si usted lee capítulo 15, el verso 17, lo desafío a leerlo después con un lápiz en la mano y hacer algunas marcas. Y usted vea cuántas veces se repite la palabra permanecer y cuántas veces se repite la palabra fruto, que son las palabras que más se repiten en este pasaje bíblico. Bueno, le ayudo a resolverlo, así usted no tiene problema y yo tampoco. Va a tener 11 veces que dice permanecer y va a tener apenas unas 5 veces que dice fruto, si mal no me acuerdo, porque estoy manejándolo de memoria. 11 veces permanecer y 5 veces fruto en esto. Evidentemente, el enfoque que tiene la parábola y la enseñanza está en estos dos temas, porque es el énfasis que hay aquí, ¿no? Entonces, tomando estas palabras que se repiten, pensé en estos dos enfoques que tenemos aquí en la parábola. Y en primer lugar quiero hablar de una fuente de vida para la vida. Una fuente de vida para la vida. Estos dos enfoques me hicieron pensar en esto, en esa fuente de vida que es Dios para la vida. Por eso hablo de permanecer, porque si me dice permanecer, la importancia, ¿dónde está? Está en la fuente de vida. ¿Y la fuente de vida cuál es? La viña, la raíz, el tronco, las raíces, la planta, esa planta que allí en Europa está por tantos años plantada y sigue produciendo, todos los años sigue produciendo, ¿no? Entonces, hay ahí una realidad. Tengo que estar cerca de esa fuente de vida. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esa fuente de vida, para la vida, para nosotros, ¿no? En el versículo 1 dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Eso me dio más pie también para pensar en esto, en esta fuente de vida. Él es la vid verdadera, Él es la esencia. Observen que lo que habíamos leído antes en Isaías, hay otros pasajes como Ezequiel, capítulo 15, Jeremías capítulo 2, Ezequiel capítulo 19, todos pasajes del Antiguo Testamento que hablan acerca de la viña y cómo se fue deteriorando la vid, ¿no? La planta que fue Israel. Ahora, si los frutos fueron malos es porque se deterioró la planta y se deterioró por no hacer las actividades y por no actuar sabiamente sobre la planta cuando Israel tenía que actuar. Y entonces la planta se deterioró, se enfermó y, por supuesto, después el fruto fue no adecuado. En Isaías capítulo 5, verso 7, lo leímos recién, y tengo esta traducción en lenguaje actual que dice de esta manera, mire, creo que aparece ahí en la pantalla, ahí lo tiene usted. Mi viña, mi plantación más querida son ustedes, pueblo de Israel. Son ustedes, pueblo de Judá. Yo, el Dios Todopoderoso, esperaba de ustedes obediencia, pero solo encuentro desobediencia. Esperaba justicia, pero solo encuentro injusticia. ¿Qué contraste que hay entre lo que fue el producto de Israel y lo que es el mismo Señor? Él se presenta como la vid verdadera, la vid válida. ¿Y a dónde vamos a estar unidos nosotros? La fuente de vida para la vida es Jesucristo, no es otra cosa. Israel se apartó de Dios vez tras vez y procuró, por medio de su propia producción, lograr agradar a Dios. O a veces ni siquiera eso. A través de su propio camino procuró vivir de una manera que pensaba que era agradable a Dios, pero sin embargo Israel se equivocó vez tras vez hasta que Dios dijo basta y vino el cautiverio y la vid que era Israel se perdió
y Dios tuvo que trabajar en un pueblo nuevo, en una nación nueva, y hacer cambios muy profundos porque se habían apartado del Señor. Jesús es la vid verdadera. Y dice aquí en Juan 1:14, ¿desde cuándo o cuándo fue plantada esta vid verdadera? Y si uno lo piensa de esa manera, dice, bueno, ¿cuándo? ¿Desde cuándo tenemos esta vid verdadera? Juan 1:14 nos dice aquí, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y la verdad. Jesucristo es la vid verdadera desde el momento, Él se presenta a nosotros como la vid verdadera desde el momento que se hizo hombre y vivió entre nosotros. Él es fuente de vida, Él es fuente de vida. La vida del Señor se extiende para salvación y llega hasta los confines de la tierra. Dicen en Isaías 49, verso 6, Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Él es fuente de vida, no solamente para nosotros, sino hasta los confines de la tierra, para todo el mundo. Él es fuente de vida y a Él lo necesitamos. El hombre hoy en día está perdido, está extraviado, y una de las situaciones más gráficas que ilustra la vida del hombre es la confusión. Hoy vivimos en un mundo de tremenda confusión. A lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Y eso es confusión, no se sabe qué es bueno y qué es malo. ¿Y por qué sucede eso? Justamente sucede por nuestro corazón lejos de Dios y lo necesitamos a Él. Por eso necesitamos esta fuente de vida para la vida que es Jesucristo. En un momento el Señor Jesús le pregunta a los discípulos, les hace esta pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? En Juan 6:68. Y Pedro toma la iniciativa y dice estas palabras. Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Lo que Pedro había descubierto junto con los discípulos era que Jesucristo es la fuente de vida. Es cierto que después Pedro tiene algunos problemas y yo creo que eso denota el corazón del hombre y la naturaleza del hombre. Porque este mismo Pedro que dice, ¿a quién iremos? Señor, vos sos todo para nosotros. No vemos que hay nadie fuera de ti. La gente dice que puede ser Elías, puede ser un profeta, puede ser otra persona, puede ser un gran hombre. Cada uno tiene una opinión acerca de Jesucristo, pero nosotros sabemos quién eres. Eres el Hijo de Dios. ¿A quién vamos a ir? Pero ese mismo Pedro, unos meses después, está negando a Jesús y le dice, yo no lo conozco, no sé quién es, no sé de quién están hablando. ¿Qué situación, no? Eso nos muestra el corazón del hombre, pero también nos muestra una persona como Pedro que necesitaba tener un encuentro personal con Jesucristo y permitir que Jesucristo haga un cambio en su vida. La vida no se trata solamente de conocimiento, se trata de una experiencia personal con Dios. Cuando Dios controla el corazón, cuando Dios controla la vida. Este mismo Pedro después tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y usted lo ven en el libro de los Hechos a este mismo Pedro. Cuando la gente le dice, las autoridades del pueblo le dicen, mira Pedro y Juan, o miren ustedes, no sé cómo se habrán dirigido, no queremos que hablen más de nada, cállense por favor la boca, no digan más nada. Y este mismo Pedro que negó a Jesús ahora dice, no podemos callar y no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Otra de las versiones de la Biblia dice, ustedes piensan que vamos a desobedecer a Dios o que tenemos que desobedecer a Dios y obedecerlos a ustedes. No, este mismo Pedro, ¿qué es lo que había producido el cambio en su vida? Una experiencia personal con Dios. Él había valorado la presencia de Dios en su vida de una manera tan íntima
que permitió que Dios haga de su vida un templo, haga de su vida su morada, y Dios estaba morando en su vida. Creo que es nuestra experiencia personal debe ser, y es el cambio más grande y más profundo que necesitamos hacer las personas, y descubrir que Jesucristo es la fuente de vida para la vida. Y esto no son palabras, esto es una experiencia, esto es un contacto, esto es vivir a Jesucristo en nuestra vida. Y por eso el pasaje de Juan 15 habla acerca de permanecer y de dar fruto. Y esto me lleva al segundo pensamiento que surge de aquí, y a esto le llamo una relación vital para la vida. Una relación vital para la vida. ¿Y cuál es esta relación vital? Está señalada aquí en el versículo 4 y aparece en primer lugar. La primera vez que aparece está aquí. Permaneced, dice, ¿no? Permaneced en mí. Busqué la palabra permanecer y en el original se puede traducir como quedarse, como estar, vivir, morar, durar, continuar, ¿no? Permanecer. Habla de una acción de valor, como que aquella persona que valora y estima de una manera única. Si yo no estimo y no pongo en gran estima el valor que significa Jesucristo en mi vida, va a ser un pensamiento más. Pero Jesús está diciendo aquí, lo va a repetir varias veces como para que lo entendamos, para que los discípulos entiendan, necesitan permanecer. ¿Y por qué les dice esto? Bueno, porque Él se iba a ir. Y ellos no lo entendían, eso de ninguna manera no lo entendieron hasta que el Señor realmente se fue, después volvió y entonces empezaron a entender todas las cosas que Jesús les había dicho. Permanecer. Tenían que aprender el valor de lo que era permanecer. Esto nos habla de una relación vital. Acompáñenme al pasaje de Isaías 30, 18. Bueno, lo tengo ahí en la pantalla, también está. Así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarle su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Me gustó este pasaje de las Escrituras para mostrar que es el pensamiento de Dios, esto está en el corazón de Dios, esto de permanecer en Él y de buscarle a Él, ¿no? Dice aquí el profeta Isaías, así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él, ¿no? Para que mostrarle su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel, benditos son los que esperan su ayuda. ¿Dónde está poniendo usted su ayuda? ¿Dónde está buscando usted su ayuda? Para su vida, ¿no? ¿Dónde la está buscando? ¿Dónde está buscando la fortaleza de su vida para que usted se da cuenta que usted necesita al Señor? Hay situaciones en su corazón que necesitan la ayuda de Dios, lo necesitan a Él, no necesitan otra cosa. Y el mundo está ofreciendo a través de los vínculos, a través de los contactos, a través de las redes sociales, a través de muchos medios. El mundo está ofreciendo muchas ofertas para que la persona se sienta bien, para que la persona se desarrolle, para que la persona crezca, para que la persona tenga paz interior. Hay muchas ofertas y el mundo las está proponiendo. La gran pregunta es, ¿a dónde va usted a buscar la ayuda que usted necesita? Y la gran respuesta es esta que da las Escrituras. El Señor está esperando que usted le busque a Él porque Dios le quiere mostrar su amor y su compasión. Y mire lo que dice acá, benditos son los que esperan su ayuda. Felices son los que buscan la ayuda del Señor. Por eso le llamo a esto esta conexión vital, ¿no? Esta relación vital para la vida que es Jesucristo. Y la necesitamos, permanecer. Bueno, una viña tiene que ser podada.
Y lo interesante es que las viñas pueden ser podadas aún en el verano, cuando están brotando. La viña, a medida que va brotando, va echando brotes nuevos, los pámpanos, la madera nueva, que justamente en esa madera nueva, en esas ramas nuevas, es donde va a crecer el fruto. Y el labrador, cuando está viendo su viña y ve que hay poco fruto o no hay fruto en una rama, la corta directamente, la arranca. Es fácil arrancarla, hasta con la mano se puede hacer, pues los brotes son muy tiernos. Y la planta tiene una particularidad, se recompone a sí misma, inmediatamente se cicatriza la herida y sigue funcionando y sigue viviendo la planta no se va a morir por eso. ¿Cuál es el fin de todo esto? Buscar fruto, buscar fruto. Y cuando un brote nuevo se corta, inmediatamente comienza un proceso. Uno lo ve a la rama, a esa vara entera, la ve bien firme, la ve bien verde, pero inmediatamente comenzó el proceso. ¿Cuál es el proceso? De pérdida, de envejecimiento y de deshidratación. Y por último, la integración al suelo, porque desaparece, o al fuego, porque se va a quemar. ¿Cuál es el fin de esto? Buscar fruto, porque es lo que busca el labrador. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación, pasó lo viejo, todo es nuevo. Me gustó esta versión de la Biblia que dice, ¿no? El que está en Cristo es una nueva creación de Dios, pasó lo viejo y aquí todo es hecho nuevo. ¿Quién hace esto? El Señor. ¿Pero cuándo hace esto el Señor? Cuando yo experimento una conexión vital con Él. Él es mi conexión vital. Seguramente que en tu vida hay necesidades de cambio, como en mi vida, y siempre vamos a necesitar cambiar. El único que no cambia es Jesucristo. Nosotros sí necesitamos cambiar. ¿Y qué estás haciendo para lograr esos cambios en tu vida? Obviamente que hay cambios que tengo que hacer yo y hay cambios que Dios hace, porque Dios cambia el corazón, cambia la naturaleza, cambia la esencia del ser humano. Y es ahí donde tengo que darme cuenta y decirle, Dios, ayúdame a cambiar y cambiame de adentro, perdoname el pecado, pues yo no puedo perdonar mi pecado, ni cambiar mi pecado, ni arreglar el pecado, ni los errores que he cometido en la vida, no lo puedo hacer. Eso solamente lo hace Dios. Yo sí puedo cambiar alguna conducta. Hay conductas indeseables y conductas inapropiadas que con un poco de disciplina y de fuerza de voluntad se puede cambiar, pero el pecado no se puede cambiar. Y eso lo hace Dios. Por eso tengo que ir y decir, Señor, cambia mi corazón. Y Dios lo hace. Por eso necesito esa conexión vital con el Señor. En Romanos 8, verso 1 y 2, hay un pasaje bíblico que tiene que ver con esto. Miren lo que dice este pasaje de las Escrituras. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo necesito esta liberación. Y esa liberación me la da Dios. Acá dice, no hay ninguna condenación, hay un cambio esencial de posición delante de Dios. ¿Cómo me ve Dios? ¿Cómo ve Dios a las personas? Es interesante pensar en eso. ¿Cómo ve Dios a todas las personas, a todo este mundo? Dios tiene una visión en cuanto a las personas de este mundo. Y Dios ama a las personas, obviamente que las ama, Pero Dios está viendo que hay personas en este mundo que están condenadas y hay personas que están redimidas. Dios tiene esa visión porque lo deja ver en las Escrituras. Están los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Aquellos que han tenido un encuentro personal con Jesucristo y Dios los ve redimidos camino a su presencia. Pero Dios está viendo multitudes de personas que están caminando a la eternidad
sin Dios. Esa es la situación. Por eso dice aquí, no hay ninguna condenación. ¿Para quién no hay condenación? Para los que están unidos a Cristo. ¿Estás unido a Cristo Jesús? Esa es la gran pregunta. ¿Estás unido? ¿Te has unido a Jesucristo? Quizás tienes otra pregunta para hacerme. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ¿cómo se hace? Tienes que orar, arrepentido, sencillo, humillado, decirle, Señor, quiero unirme a vos, Señor, quiero que me perdones. Quiero que perdones mis pecados y que me hagas un hijo tuyo. Quiero estar unido a esa fuente de vida que eres tú. Y entonces si le pedís perdón al Señor, Dios va a hacer un cambio en tu vida y va a transformar tu vida. Pero si no lo haces, no lo va a poder hacer. Y vas a estar en esa gran masa que Dios está viendo como gente que está camino a la eternidad sin Dios, perdido. Y Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Pero dice algo más aquí. No hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu supera a la ley del pecado. ¿Lo ve? ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado. Hace muchos años atrás escuché cuando el hermano Luis Parra estaba hablándonos sobre este pasaje bíblico. Y no me olvido lo que él dijo en aquella oportunidad, quiero compartirlo con ustedes. Y él nos habló más o menos algo así, la ley del Espíritu, y la asemejó a la ley de la aerodinámica. Y la ley del pecado la asemejó a la ley de la gravedad. Bueno, ustedes saben que primero estuvo la ley de la gravedad con Juan Newton, este físico inglés que allá por el siglo XVIII descubrió la ley de la gravedad. Y vieron que siempre se lo pinta abajo de un árbol con manzanas, que le cayó la manzana, y él se preguntó por qué caen las cosas de arriba para abajo. Y bueno, y él con la sabiduría que Dios le dio, escribió algunas ecuaciones y escribió la ley de la gravedad. Y dijo, todo lo que sube baja. Y es así. Y aparentemente nadie podía vencer esa ley. Hasta todos miraban los pájaros y dijeron que podíamos volar como pájaros, ¿no? Y todo el mundo quería volar y nadie sabía cómo. Y todos intentaban hacerse plumas y todo trajes como pájaros, pero nadie podía hacerlo. Hasta que aparecieron los hermanos Wright, y los hermanos Wright hicieron un aeroplano y desafiaron la ley de la gravedad y volaron con un avión. Y todo lo demás ustedes ya saben esa historia, ¿no? La ley de la aerodinámica supera la ley de la gravedad. Y el hermano Luis nos decía, la ley del Espíritu supera la ley del pecado. La ley del Espíritu, aquí está, es la que me da libertad. El pecado me esclaviza. Y cuando usted está atado al pecado, está atado a las malas decisiones, está atado a su pasado, está atado a su presente de indisciplina, de incorrección, de perversión, de corrupción, de pecado, usted va a estar atado ahí y siempre va a estar atado al pecado. No va a poder salir nunca de ahí. A menos que usted acuda a la ley del Espíritu. ¿Y la ley del Espíritu cuál es? Jesucristo. La ley del Espíritu es esta que estamos presentando y hablando vez tras vez. Es Dios en nosotros, esperanza y gloria, dice el apóstol Pablo. Es Dios que ha venido a este mundo a morir en la cruz del Calvario para que usted tenga salvación, vida eterna. Esa es la ley del Espíritu, porque usted necesita un cambio profundo en el corazón. Y si no, la ley del pecado lo va a estar dominando siempre. ¿Y cuál es la paga de esta ley? Bueno, usted lo sabe. Y si no lo sabe, lo dice la Biblia. La paga del pecado es la muerte. Es así, crudo. Claro que es crudo. ¿Real? Sí, es real. Pero lo que viene como consecuencia de esta ley del pecado es muerte. Acá mismo lo dice. Es muerte, es fracaso, es frustración,
es seguir cometiendo errores, es ir hacia abajo, es desaciertos en la vida. Y eso viene por causa del pecado. ¿Quién me libra de eso? La ley del Espíritu, Jesucristo. Jesucristo que murió en la cruz, Él me libra. Por eso necesito estar unido a Él. Él es la fuente vital para la vida, es Jesucristo. Es una relación necesaria nuestra vida con Jesucristo. Dios nos ha hecho a nosotros justamente para que vivamos en esta relación íntima con Él. Alguien me hizo notar en estos días un pensamiento. Cuando Dios creó a los peces del mar y a las aves, dijo, las aguas produzcan en la creación, las aguas produzcan. Y cuando creó los animales, dijo, la tierra produzca los seres vivientes. Y cuando creó al hombre, ¿qué dijo Dios? No le dijo ni a la tierra, ni le dijo al agua. El hombre no viene del agua, tampoco viene de la tierra. ¿Sabe dónde viene? El hombre viene del corazón de Dios. Y Dios dijo, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. El ámbito natural de relación del hombre es Dios, porque el hombre es un ser espiritual. Sí, Dios lo hizo con la tierra, dice la Biblia que hizo tierra, pero sopló en él aliento de vida. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Se da cuenta? El ámbito de la vida es Dios. Es Dios el que le da fortaleza, le da sentido, le da razón de vivir a nuestra vida. Es Dios, no es otra cosa. Por eso necesitamos esta relación con nuestro Dios tan estrecha. En Isaías 5:4, cuando Dios está hablando en ese pasaje que leímos, y Él hace estas preguntas: ¿qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Qué más podría hacer por mi viña? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Dios ya lo hizo todo. Dios ya lo hizo todo. Necesitamos esa relación estrecha con el Señor. Quizás en tu vida necesitas hacer cambios. Y esta mañana yo te propongo hacer esos cambios en tu vida. Dios espera ver fruto en tu vida. Fruto. ¿Y qué es ese fruto que Dios espera ver? Noten que la palabra permanecer está 11 veces en este pasaje. Es tan importante justamente por todo esto que acabamos de decir. Pero la palabra fruto también. El fruto y la calidad del fruto, ¿sabe dónde está? No está en la rama. La calidad del fruto está en la planta. Está en la raíz. Y ahí está, en la cepa, en la planta misma. Y la planta es la que le va a dar la calidad al fruto. Y por eso tenemos uvas de mesa, uvas de pasa, uvas para vino, y las uvas para vino tenemos de distintos tipos, uvas de vino moscatel, hay blancas, hay tinto, y cada uno aún de los vinos que se conocen le da el nombre, el vino toma el nombre de la planta. El fruto depende de la planta, de la raíz. Ahí está la fuerza. ¿Se da cuenta por qué Jesucristo estaba diciendo deben de permanecer en mí? ¿Por qué? Porque el fruto que Él está esperando es el fruto que sale de la misma presencia de Dios, de Él mismo. Él quiere producir ese fruto en nosotros. ¿Y qué es lo que está esperando ver Dios en nosotros? Justamente los frutos del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuáles son esos frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esos son los frutos que Dios está esperando ver en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Y eso solamente viene de esa conexión íntima y profunda con nuestro Dios. Qué bueno que es nuestro Dios, ¿eh? Qué sabio que es y qué elocuente que es esta parábola también que nos habla aquí. Entonces hay una necesidad
enorme de permanecer. ¿Cuál es esa condición para dar fruto? Y lo que vemos aquí en este pasaje de las Escrituras, por lo menos hay dos condiciones y puedo ver una más en otro pasaje de las Escrituras. En primer lugar, para dar buen fruto es necesario permanecer. Lo tenemos en el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Como lo dice allí en el banner que hemos hecho, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Buscando esta palabra permanecer, vi en las Escrituras y leí en las Escrituras que hay personas que permanecen de la misma manera, se usa la misma palabra, la misma verdad, permanecen en otra situación que justamente no es la más agradable. Pero la Biblia habla de que hay personas que permanecen en tinieblas. Juan 12:46, eso es muy triste. Permanecer en tinieblas. No tener luz. La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Hay otros que permanecen bajo la ira de Dios. Eso es terrible, ¿no? Es espantoso. Permanecer bajo la ira de Dios. ¿Qué situación esa? Pero hay personas que están así. Y no son personas que están así porque Dios quiere que estén así. No es que Dios quiere que las personas estén en tinieblas, no es que Dios quiere que las personas estén bajo su ira, que Dios se complace en manifestar la ira sobre las personas. De ninguna manera. Las personas están así porque quieren estar así. Y algunas porque no saben cómo salir de ahí. Por eso tenemos que predicar el mensaje y anunciar las buenas nuevas. Por su ignorancia, por su estado, están bajo la ira de Dios, están en las tinieblas. Pero hay una esperanza, y esta esperanza es Jesucristo. Y usted puede hacer un cambio en su vida, en su familia, en sus relaciones, en toda su vida. Solamente Jesucristo en el centro de su corazón, en el centro de su vida. Acepta a Jesucristo como el Señor de su vida. Cultive esta relación profunda con el Señor, permanecer. Para tener frutos necesitamos permanecer en Él. En segundo lugar, para tener frutos necesitamos permanecer, como lo dice en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y después en el versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en el amor de Dios y permanecer en la palabra de Dios. Son dos cosas que van juntas. Y esto es algo que yo tengo que hacer, yo tengo que procurar, permanecer en la palabra. Por eso enfatizamos tantas veces les digo, hermanos, lea la palabra de Dios. Y Viviana en la librería tiene los devocionales para que usted pueda tener su devocional y pueda leer la palabra de Dios todos los días. En el celular hay aplicaciones para leer la palabra de Dios. Usted tiene que trabajar y cultivar y apartar tiempo. Eso lo tiene que hacer usted. Y buscar al Señor y permanecer en la palabra del Señor y permanecer en el amor de Dios. Amarás al Señor, Jesús dijo, con todo tu corazón a Dios. Amar a Dios. Y eso es algo que yo voy a hacer. Es mi decisión. Yo decido amar. Y amar es una decisión. Y decidí amar a Dios con todo mi corazón. Y yo profundamente amo al Señor y cada día quiero amar más al Señor. Y debe ser el anhelo de nuestro corazón, amarle a Él. En tercer lugar, para ser fructíferos, necesitamos morir a nosotros mismos, morir a nuestros propios intereses. Y en Juan 12:24, el Señor Jesús estaba hablando de Él mismo. Dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Y Él hablaba de Él. Pero también está hablándonos a nosotros, allí en Juan 12:24. Nosotros tenemos que
dejar nuestros propios intereses y decirle, Señor, acá está mi vida. Te amo, Señor, te quiero conocerte más. Señor, trabaja en mi vida, me rindo. Necesitamos hacer esto. ¿Para qué? Para llevar fruto. Noten que hay un progreso en el término de fruto. En el verso 2 dice, todo el que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y al final dice, para que lleve más fruto. Y después en el versículo 16 dice, para que vuestro fruto permanezca, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Mucho fruto, habla otra de las Escrituras también. Hay un progreso. Dios quiere ver en nosotros cambios y que estos cambios vayan progresando y vayan creciendo en nuestra vida. ¿Cuál es la clave de todo esto? Hay una sola clave. ¿Cuál es? Permanecer. Permanecer. Esta es la enseñanza de este pasaje de las Escrituras. La enseñanza de este pasaje parece un tanto duro y terminante, porque es como que Dios no nos da opciones. Vivimos en este mundo donde el relativismo está al orden del día y donde todo es permisivo y relativo, que parecería que uno cuando es terminante parece mal visto, ¿verdad? Pero saben, Dios no nos da a nosotros posibilidades y es terminante. Y Él nos dice definitivamente, la vida, el secreto de la vida se trata de una unión vital con Dios. No es otra cosa, no hay otra posibilidad. O estoy conectado o no estoy conectado. O estoy unido a la planta o no estoy unido. Acá no hay medias tintas, no hay grises, no hay alternativas, no hay posibilidades. Hay una sola posición. O estoy o no estoy. Y uno diría, qué duro. Claro. Pero ese es Dios. Y Él nos hizo a nosotros. Y nosotros honramos a Dios cuando llevamos fruto, porque es el fruto del Espíritu Santo que surge en nuestra vida y lo necesitamos. Honramos a Dios cuando encontramos satisfacción en Dios. Cuando nosotros encontramos satisfacción y gozo en nuestro Dios, lo honramos a Él. Y cada uno de nosotros está tan cerca de nuestro Dios como nosotros queremos. ¿Qué le impide a usted estar cerca de Dios? Dígame, ¿qué le impide a usted estar cerca de Dios? Realmente nada, nadie. Si usted pone a decir, bueno, no, porque esta persona al lado mío, esta otra persona, mi trabajo, mi demanda, mi estudio, todo lo mío, me impide estar cerca de Dios, bueno, va a tener que hacer algo y poder poner a Dios en el lugar que corresponde. Y cuando usted ame a Dios en el primer lugar, sobre todo, usted va a estar tan cerca de Dios como usted quiere estar. Ese es el gran desafío nuestro. ¿Necesitamos cambios de nuestra vida? ¿Quieres que Dios cambie tu vida? ¿Te das cuenta que en tu vida tienen que haber cambios? ¿No quieres vivir más así como estás viviendo? ¿Te das cuenta que has cometido muchos errores en la vida? Que no va bien así como estás, que necesitas cambios. Bueno, pues aquí está la palabra de esperanza. Jesucristo es el que viene a traer un cambio en tu vida. Acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. Decirle al Señor, Señor, quiero estar conectado. Me he dado cuenta que he vivido sin conexión. Conéctate a Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? En primer lugar, pedirle perdón al Señor por tu pecado, pedirle perdón al Señor por haber vivido lejos de Él, pedirle al Señor que te acepte como su hijo, que lo va a hacer, y aceptar el perdón de Dios en tu vida. Conéctate a Él. Y cada uno de nosotros que conocemos a Jesús hace mucho tiempo, yo te desafío a que los frutos del Espíritu Santo de Dios sean visibles en tu vida. Pensa en esto. No soy muy paciente y pierdo la paciencia muy rápido. Y quizás tengas que pedirle a Dios que te haga paciente como Él es paciente, porque Él nos ha dado el ejemplo. Él nos ha dado el modelo y el ejemplo aquí.
Jesús les dice a los discípulos en este mismo pasaje que Él lo hizo con el Padre. Él permaneció con el Padre. Él estuvo junto al Padre todo el tiempo. Él es nuestro ejemplo. Quizás tenga que arreglar alguna cosa con Dios en esta mañana y solucionar tu situación y arreglar, permitir que Dios haga cambios en tu vida. Vamos a orar a nuestro Dios esta mañana, cada uno de nosotros, y permitir que Dios cambie nuestra vida. Él lo quiere hacer. ¿Que cambie qué? Que cambie tu corazón. Pedir al Señor que entre en tu corazón. Pedir al Señor que sea visible los frutos del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Todos. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, el dominio propio, la mansedumbre. Pedir al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo juntos y porque tú nos amas. Tú nos amas a cada uno de nosotros. Y tú nos ves de una manera como tú sabes hacerlo, Señor, a cada uno de nosotros. Aquí estamos. Y tú ves el corazón hasta lo más profundo. Sabemos que no podemos escondernos. Sabemos que no podemos de ninguna manera escapar delante de ti. Señor, aquí estamos. Y te decimos que te necesitamos, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú vienes en nuestra ayuda. Señor, queremos vivir en unidad contigo, en santidad, y reflejarte a ti, Señor. Oh Dios, obra tú en el corazón de aquellos que están luchando con sus malos hábitos, que están luchando, Señor, con sus determinaciones, con sus pensamientos, con sus decisiones. Bendice nuestras vidas, Señor, bendice nuestras familias, bendice las familias que están representadas aquí, Señor. Bendice los matrimonios que están representados aquí, Señor. Bendícelos, oh Dios. Gracias, Señor, porque en esa conexión contigo recibimos de ti el auxilio, la fortaleza, la sabiduría, la guía. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Y te ruego por aquellas personas que están luchando en sus vidas, Señor, aún en sus hogares. Bendícelas, oh Dios. Y habla a su corazón, Señor, porque tú eres el Salvador, el único Salvador, el único que produce cambios profundos en el corazón de las personas. Gracias porque lo haces, oh Dios. Te amo, Señor, a ti. Y te amamos, Señor. Somos tu iglesia que venimos a ti, Señor, porque te necesitamos a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.